Presentaré ahora al doctor Emanuel Martínez Mejía. Él es licenciado en Psicología por la UNAM y doctor en Psicología Social y Organizacional por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Psicología, en el claustro de Psicología Organizacional. Dirige el Laboratorio de Innovación en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. En el periodo 2020-2022 es candidato a investigador nacional por el SNI de CONACYT, autor de diversos artículos de investigación y de capítulos de libros. Sus principales líneas de investigación son las relaciones de intercambio social en las organizaciones, los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y la psicología de la salud ocupacional. Cuenta con experiencia profesional desde 2002 como instructor, asesor y consultor, implementando proyectos de diagnóstico, intervención y evaluación, tanto para la iniciativa privada como para instituciones del gobierno. Demos la bienvenida al doctor Emanuel Martínez Mejía, que el día de hoy nos presenta la ponencia titulada Espectro de los factores psicosociales en el trabajo, progresión desde los riesgos psicosociales hasta los protectores psicosociales. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, tengo entendido que la primer ponencia y la última solamente son 45 minutos, menos 10, o sea que tengo menos tiempo, ¿no? Voy a tratar de irme lo más puntual posible. Realmente lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy son una serie de reflexiones que han ido evolucionando a lo largo de los años, sobre todo pensando en que los factores de riesgo psicosocial en el trabajo que se han puesto de moda por la norma 035 pues nos han impuesto una serie de retos organizacionales a las psicólogas y psicólogos y bueno, ha sido estos años de estar pensando las cosas desde la práctica profesional, desde la investigación y desde la docencia, que es el enfoque que tiene este coloquio en particular. Una de las primeras anécdotas a las cuales me puedo remontar es que en enero de 2016 la Anáhuac de Puebla me invitó a dar una conferencia. Al principio de año, en enero, tienen algo que le llaman Cátedra Prima, que es la conferencia de arranque, ¿no?, de todo el curso escolar, y fue precisamente de los factores psicosociales en el trabajo. Ese mismo año, por ahí de marzo, se publicó el proyecto de norma oficial mexicana 035, y bueno, toda la historia que ustedes ya saben, y todos los retos que ha impuesto, que la doctora Patlán al principio de este coloquio los mostró de manera muy puntual, y para quienes no lo vieron o no estuvieron, pues les recomiendo esa conferencia. Después el ir revisando el proyecto de norma, darle seguimiento de cómo vinieron los comentarios al público, a los especialistas, de manera abierta, que prácticamente no le hicieron caso a ninguna observación, y se publicó ya para octubre de 2018. Después, una segunda anécdota que puedo compartirles es que en 2017, hacia finales de 2017, México fue la sede de un congreso internacional de factores psicosociales, ¿no?, en el centro médico, y presenté un par de ponencias. Una de ellas era pues una primera aplicación piloto del instrumento de la norma, con una cierta muestra, y bueno, pues como muchos estudios ya han estado dando cuenta, pues tiene problemas de validez, de confiabilidad, que poco a poco los que nos dedicamos a esto estamos publicando, ¿no?
cuidando los aspectos metodológicos y psicométricos. Pero resulta que en esta ponencia donde expuse una primera evaluación de validez de constructo, y puse en semáforo, no había prácticamente nada en verde, todo lo estaba en rojo o en amarillo de cómo salieron los factores. Pues resulta que había alguien de Secretaría del Trabajo así en el auditorio, y terminando la ponencia, se acercaron muy amablemente, me entregaron su tarjeta y me pidieron si podía compartirles más a detalle mi estudio en las oficinas de Secretaría del Trabajo. Menos mal que no era un tema judicial, porque de ahí sí quién sabe, ¿no? Pero bueno, estuvimos platicando, me enteré de muchas cosas, de forma, de cómo se dio la norma, por qué y cómo se dieron cada uno de los apartados, el instrumento. Pues yo pregunté lo obvio, ¿no?, que ya todos sabemos y que también se ha mencionado aquí, que es por qué no se tiene una ficha técnica psicométrica del instrumento, etcétera. Y luego pues empezar a hacer investigación, algunas tesis, investigación propia, etcétera. Así que pues algo que se fue dando en las clases es bueno, cómo lo transmito de la manera más adecuada, teniendo como experiencia algunas de las asesorías que le he dado a organizaciones públicas, privadas, sobre esto, talleres, estas experiencias que les he compartido, y cómo poner orden conceptual, ¿no? Ya en la literatura, tanto académica como institucional, se ha hablado de estos conceptos, pero a mi parecer, con algunos de las referencias más emblemáticas sobre los factores psicosociales, los factores de riesgo psicosocial, pues se ha manejado de manera pues ambigua, indiscriminada, sinónima. Así que cuando se habla de factores psicosociales, casi inequivalente se refiere a factores de riesgo, porque estamos hablando de la norma, o riesgos psicosociales, porque estamos hablando de riesgos laborales. Y por ahí hay algunos autores, que voy a referirme ahorita, que se han preocupado por poner orden conceptual, que también es otra de las tareas en términos académicos, científicos, pues de organizar, de estructurar y de clarificar nuestro objeto de estudio. Y eso es lo que quiero compartirles el día de hoy con esta conferencia. Bueno, lo primero, pues tener un marco de referencia desde donde vamos a abordar nuestro fenómeno, nuestro objeto de estudio, que es la psicología de la salud ocupacional. Y pongo algunos de los autores que revisé al respecto, para hablar de que es una disciplina que de manera sistemática, y que eso es parte de la tarea científica, la estructuración, la sistematización de las hipótesis, las teorías, los modelos, y cómo los ponemos a prueba en la realidad, y en nuestro caso pues la realidad de las personas en el trabajo, la realidad organizacional o las realidades organizacionales, a través del conocimiento científico, es decir, la aplicación del método científico, desde la psicología social, desde la psicología de la salud y desde la psicología del trabajo de manera integrada. De tal manera que tiene el objetivo de que las personas puedan desarrollarse, y ya lo mencionaban aquí la nueva generación que viene entrando a las organizaciones, que se tiene que valorar a las personas, no se tiene que partir del supuesto, que eso ya lo hemos superado, aunque no completamente, de que somos un recurso, mucho menos de que somos un capital, sino desde una visión humana que valore su actividad,
que tiene una consecuencia productiva con beneficios para ambas partes. Y bueno, como disciplina, la psicología de la salud ocupacional también tiene la posibilidad de utilizar estos conocimientos y habilidades para pues mejorar el rendimiento, que eso se puede ver traducido en mejoras o en alcances de mejores alcances de metas y de objetivos individuales, de equipo, de área y organizacionales, pero también la satisfacción que podamos alcanzar haciendo lo que hacemos, hacer lo que queremos hacer, lo que nos gusta hacer, sin descuidar o teniendo el límite claro de la salud de manera integral. Ya ahí pues todos conocemos la definición de la OMS desde 1948, de que la salud es un estado de completo bienestar tomando en cuenta tres aspectos: lo físico, lo mental y lo social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, tomar como un punto de referencia, un marco de referencia, la psicología de la salud ocupacional. Pero también la psicología social, en particular la psicología social aplicada, que está orientada a resolver problemas. Si algo tenemos que tener claro en nuestro ejercicio profesional, es que vamos a resolver problemas. ¿Y qué tipo de problemas? Bueno, de muchos tipos, se ha hablado aquí, en particular en combinación con la psicología de la salud ocupacional, pues problemas relacionados con la salud de las personas en el trabajo, de mejorar el bienestar, de asegurar el desarrollo humano integral de las personas. Así que hablar de la aplicación de la psicología social es hablar de lo psicosocial, ¿no? De ahí ya tener un pasito más hacia este enfoque psicosocial del trabajo, que también es parte de nuestra tarea, aunque no estemos en la academia, pero tener esta sistematización, organización de lo que vamos haciendo en un enfoque de investigación e intervención en los contextos laborales, organizacionales y comunitarios, que ustedes también llegaron a ver en sus clases de psicología social. Entonces, la psicología social, en tanto que un grupo, un contexto comunitario es objeto de la psicología social, pues un grupo y una comunidad también son las organizaciones, o también existen en las organizaciones, y por tanto podemos generar conocimiento útil cuando hacemos o tenemos este enfoque psicosocial de investigación e intervención en el trabajo y en las organizaciones. Bueno, entonces tenemos los factores psicosociales en el trabajo, que ahí podemos remontarnos de manera institucional, oficial, desde el 84, al menos, en este comité mixto, ya famoso, tradicional, de la OIT-OMS, pero de lo que habla son de factores psicosociales. Ahí se empieza a hablar de los factores de riesgo, pero el objeto son los factores psicosociales. Esta es la definición que se comparte con estos autores. Calimo es uno de los principales que estuvo ahí en ese desarrollo, y podemos hablar de experiencias y percepciones. ¿Y quiénes somos expertos en experiencias y percepciones? Pues todos los que estamos involucrados en las ciencias del comportamiento, y nosotros en particular desde la psicología, en donde vamos a poder abordar estos factores psicosociales en el trabajo como una interacción. Y estas interacciones, este enfoque de las interacciones entre los factores psicosociales viene de la psicología social, en donde pues tenemos diferentes definiciones de psicología social, pero básicamente de lo que hablan es de esta interacción, incluso determinación de lo social sobre lo psicológico. Podemos ser de una postura o de otra, pero estas interacciones al menos van a estar presentes en lo que vivimos, o las experiencias que tenemos en nuestro trabajo en el día a día, y las percepciones que nos generamos, entendiendo por supuesto las percepciones desde la psicología
como esta organización e interpretación de la información que vamos registrando de manera significativa para cada uno de nosotros. Y bueno, estos autores en este informe lo dividen en dos grandes grupos: los aspectos organizacionales y del trabajo y las características individuales y sociales. Esto es lo que ya sabemos de hace muchos años, pero bueno, no quise dejarlo pasar. ¿Qué es lo que quiero compartirles? Que en estos casi 40 años, desde este comité mixto de la OIT-OMS, más todos los años anteriores de investigación a partir de los cuales se basan para hacer ese informe, se centran en los factores psicosociales y su progresión o su manifestación hacia lo negativo o hacia el riesgo. Pero ya incluso en ese informe se menciona así, es una frasecita muy sutil, pero ya se menciona que puede tomar ambas direcciones, tanto hacia lo positivo como hacia lo negativo. Pero pues todos, así como con muchas cosas de nuestra vida, pues nada más nos acordamos de lo negativo, ¿no? Piensen en cuestiones familiares o de pareja o de amigos y nos acordamos más de cosas negativas. Pues algo muy parecido sucedió. Así que pues me puse a la tarea de revisar cuál ha sido la organización de la información en términos conceptuales y de propuestas, de estudios y de modelos hacia lo positivo. Y también hay mucho, pero no ha sido tan claramente difundido. Incluso podría decirles que desde la consolidación en el 2000 del enfoque de psicología positiva, pues ha tenido una muy buena evolución. Sin embargo, a mi parecer, pues ha tenido una mala fama o que lo han tomado poco serio el enfoque desde la psicología positiva, aunque tenga evidencia empírica al igual que la tiene la perspectiva de riesgo o de trastornos. Así que esta reflexión va de revisar conceptualmente cuál es la diferenciación en esta progresión tanto hacia el riesgo como hacia la protección de los factores psicosociales en el trabajo. Al revés. Bueno, entonces, desde la psicología, de manera amplia, también ya sabemos que los factores de riesgo pues son aquellos elementos y sobre todo que se ha encontrado evidencia empírica, científica, que aportan un cierto cuerpo de evidencia de una relación causal, es decir, que sí hay una fuerza estadística, experimental, incluso también cualitativa, de que hay cosas que van a causar otras. Entonces, los factores de riesgo en todos los ámbitos de la psicología hemos avanzado en este sentido, y la psicología del trabajo y las organizaciones pues lo está retomando de manera relativamente más reciente. Moreno Jiménez, tomando en cuenta esta aproximación desde la psicología de la salud, pues define los factores de riesgo psicosocial como aquellas condiciones cuando tienen la probabilidad de tener efectos lesivos. Entonces, habla de probabilidad, por supuesto, porque no podemos asegurar, al menos todavía al 100%, cuando algo antecede a otra cosa, porque además, como les mencionaba y como se ha mencionado durante todo el coloquio, pues estamos hablando de las historias personales, de las experiencias y las percepciones individuales, de la subjetividad y de cómo algunas cosas van a afectar más a unas personas que a otras. Así que, bueno,
tienen esta probabilidad de afectar negativamente la salud y el bienestar de las personas en el trabajo. Por su parte, de manera institucional, la OIT los ha definido como aquellos aspectos del diseño y la gestión del trabajo y sus contextos social y organizativo que pueden llegar a causar un daño psicológico o físico. Ya aquí podemos tal vez, si no corregirle el renglón a la OIT, pues sí tener ya claridad de que la salud, pues ahí habría que agregar la parte social, ¿no? La afectación o un daño a los aspectos sociales de las personas, como las relaciones con su familia, con su pareja, consigo misma o consigo mismo, que pueden verse afectados por estos elementos de diseño y gestión del trabajo. Así que los factores psicosociales van a ser exactamente los mismos conceptualmente que los factores de riesgo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que vamos a tener claramente una especificación de por qué se convierten en factores de riesgo. Así que, por ejemplo, en cuestión de contenido del trabajo, cuando hablamos del equipo, de la maquinaria, de las herramientas que utilizan las personas para poder hacer su trabajo, cuando no están bien, cuando tienen problemas, es cuando se pueden convertir en un factor de riesgo. Cuando hablamos de las cargas de trabajo, que es algo de lo que más nos quejamos, al menos en México, de lo que se ha visto en los estudios, pues el problema no es que existan cargas de trabajo, pues para eso vamos a trabajar, ¿no? Para eso nos empleamos o para eso tenemos una actividad para tener una remuneración o un beneficio. El tema es cuando vienen sobrecargas y no sobrecargas de una vez, sino de todas las semanas, todos los meses y luego todos los años que hemos trabajado. Y lo mismo para los contextos de trabajo. La comunicación, pues no es que sea un problema. Como factor psicosocial, pues ahí va a estar la comunicación, pero cuando es pobre, cuando es baja o inexistente, las funciones que tenemos, las responsabilidades, el riesgo o el factor se convierte en riesgo cuando son ambiguos, cuando existen conflictos y así sucesivamente. Esto viene en el documento de la OIT 2016 que ahí cito. De tal forma que tenemos los factores psicosociales, una lista que podemos enunciar y cuál sería su manifestación como factores de riesgo psicosocial, en donde bueno, podemos identificar ahí el medio ambiente de trabajo cuando se vuelve adverso y así sucesivamente. Después, si nos vamos de derecha a izquierda, estos factores de riesgo psicosocial, cuando entran en desequilibrio o presentan manifestaciones problemáticas, deficientes o excesivas, causarán una respuesta de estrés laboral, ¿no? Que es algo que también se ha mencionado mucho en el coloquio. Si esta respuesta se sostiene en el tiempo o incrementa su intensidad, se vuelve crónica, y así sucesivamente, llevándolas a un siguiente nivel, que son desde mi punto de vista y la revisión de la literatura que hice, los riesgos psicosociales. Entonces tenemos ahí la progresión, los factores de riesgo, los factores psicosociales como los que están presentes ahí en términos, vamos a llamarle normales o neutros. Después, cuando se desequilibran, se vuelven factores de riesgo psicosocial, y cuando se sostienen en el tiempo, se vuelven crónicos o agudos, hacia los riesgos psicosociales. Que van a afectar de manera crónica a las personas. Y bueno, hay diferentes autores, uno de ellos Moreno, que se ha mantenido en este enfoque, que los definen como estos hechos o acontecimientos organizacionales o del trabajo que tienen una alta probabilidad de dañar gravemente, y aquí viene la diferencia con la definición anterior. Los factores de riesgo tienen una alta probabilidad de daño a la salud. Aquí ya estamos hablando de un daño grave, una alta probabilidad de un daño grave, y esa sería la progresión diferenciadora entre los factores de riesgo y los riesgos psicosociales. ¿Como cuáles? Aquí ya no van a ser los mismos, ya es una consecuencia distinta. Tenemos ausencia de apoyo social y organizacional, culturas organizacionales disfuncionales o lo que de manera común le llamamos tóxicas,
desarrollo de conductas autodestructivas que podemos desarrollar las personas, inexistente seguridad social, el famoso síndrome de desgaste ocupacional ya clasificado por la OMS en el CIE 11, la violencia laboral, salarios bajos, nula capacitación, etcétera. Y entonces ya no son los mismos, pero en su manifestación desequilibrada, sino ya son consecuencias diferenciadas en términos negativos. Ahora, y aquí ya voy un poquito más rápido por cuestiones de tiempo, Antonovsky señala que en las organizaciones debemos tener un enfoque integral, no solamente orientado hacia lo patogénico, que ha sido la tradición desde el enfoque de la psicología en sus orígenes, sino también desde la salud, y se tienen que retroalimentar. Es decir, podemos tener una muy buena formación y tenemos muy buenas herramientas para cuando existe una enfermedad, una afectación, un trastorno, hacer intervención y disminuirla y llevar a la persona a un estado adaptativo. Pero luego, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Ahí ya se queda todo, y lo mismo pasaría con las organizaciones. Nada más se trata de disminuir lo negativo. ¿Qué pasa con el desarrollo saludable o el desarrollo positivo de las personas? Bueno, Antonovsky habla de el equilibrio entre estos dos enfoques. Así que el planteamiento es también tener una progresión o tener en cuenta una progresión hacia los factores psicosociales protectores de la salud, y también desde la psicología de la salud se ha hablado de los factores protectores como estas características tanto en los individuos, las familias, los grupos, las comunidades, que favorecen la salud y el desarrollo humano y que pueden prevenir, no solamente que lo disminuyamos, sino que pueden prevenir la aparición de factores de riesgo. Así que, bueno, estos factores protectores se refieren a aquellos que potencialmente van a disminuir la probabilidad de caer en un comportamiento de riesgo. No solamente que lo dejemos de hacer, sino que ante ciertas situaciones no volvamos a recaer. Así que, bueno, tomando esta misma secuencia de planteamiento conceptual, pues propongo una definición de factores de protección psicosocial en el trabajo, como estos múltiples componentes del trabajo y condiciones organizacionales que pueden favorecer los recursos y desarrollar las capacidades de la persona para responder a las exigencias del trabajo, que tienen la probabilidad de tener efectos benéficos sobre la salud y el bienestar de las personas. Así que si tenemos para el otro lado la progresión, tenemos los factores psicosociales, ahora están del lado izquierdo y vamos hacia el lado derecho. El medio ambiente del trabajo, si su factor de riesgo era un medio ambiente de trabajo adverso, bueno, un factor protector será un medio ambiente de trabajo seguro y favorable, y así sucesivamente con los diferentes factores psicosociales. Entre ellos, pues bueno, el liderazgo, que se ve su manifestación de riesgo como liderazgo negativo, en este caso como liderazgo saludable, la relación vida-trabajo, que su manifestación de riesgo es interferencia en la relación vida-trabajo, acá conciliación vida-trabajo. Y en un siguiente nivel de esta progresión, ya como consecuencias de esta intervención progresiva en términos saludables y favorables, también planteo que podamos desarrollar protectores psicosociales, que serían estas acciones, hechos, situaciones, acontecimientos, ahí se repitió situaciones, contextos o estados laborales que tienen una alta probabilidad de mejorar la salud de las personas. Ya no es de tener solamente un impacto de salud, sino una alta probabilidad de mejorar la salud de las personas, tanto física, mental y socialmente, así como promover su bienestar y favorecer su rendimiento. De tal forma que en la literatura podemos identificar estos protectores, ¿no? El día de ayer, en una de las conferencias, se hablaba de que en una organización, pues lo que tuvieron que hacer fue simplemente documentar lo que ya hacían de manera protectora para cumplir con la norma 035. Entonces, en la medida
en que se tengan y se busquen desarrollar estos protectores psicosociales, van a venir consecuencias favorables, positivas y de salud, en donde hace un momento hablaban de análisis, diseño de puesto, de tener las descripciones al día, pero no solamente tenerlas en papel, sino que sean congruentes con lo que realmente se hace en la realidad, tener o contar con atención médica y psicológica, que las personas tengan la opción en algunos puestos, no necesariamente en todos, de mejorar su puesto, porque ellos son los que hacen el trabajo, ellos son los que saben en dónde pueden mejorarlo, y eso se llama autodiseño del puesto o job crafting, la capacitación continua, igualdad de trato y de oportunidades, lo mismo con los salarios, que también sean remuneradores, seguridad social y protección familiar, la discusión que ahorita está en el Senado sobre duplicar la base de las vacaciones a 12 días, y aún así, porque ahorita estamos en el penúltimo lugar, aún así con duplicar a 12 días la base inicial de las vacaciones, no llegamos ni siquiera a la mitad, ¿no? Hay países que tienen hasta 3 meses de vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los protectores psicosociales que se identificaron o que identifiqué en la literatura, sobre todo con evidencia, que ese es el objetivo de esta reflexión, para tener toda la progresión claramente señalada, conceptualizada y con ejemplos y por supuesto las referencias de donde se pueden rastrear estos elementos que ya se aceptó como artículo en una revista, ya hay una versión post-print que se puede consultar, ahorita les paso la referencia, y bueno, como conclusiones puedo señalar de manera puntual algunas. Es necesario seguir realizando investigación, y la investigación que hacemos en psicología del trabajo de las organizaciones es investigación aplicada, es investigación con las personas en el trabajo, es investigación en las organizaciones para realmente reflejar lo que sucede cuando se hace de manera adecuada, teniendo en cuenta esta realidad organizacional que muchas veces no nos deja ser lo más metodológicos posibles, pero tener cada vez mayor claridad conceptual, teórica, metodológica y técnica, sobre todo para la práctica profesional, contar con mayor evidencia de cómo es que interactúan ciertos factores en sus diferentes manifestaciones y progresión, tanto de riesgo como protectoras, en diferentes poblaciones y sectores. Lo que funciona en una población, en un cierto grupo o en un cierto sector productivo, no necesariamente va a funcionar para otro. Cómo contribuyen directamente a mejorar la salud, es decir, sí buscar esta relación causal o aunque sea desde un enfoque correlacional, pero con modelos estadísticos lo suficientemente robustos para tener esta alta probabilidad de ocurrencia, tanto en la salud, la satisfacción y el rendimiento, identificar las mejores prácticas de prevención de los factores de riesgo para prevenir los riesgos psicosociales y finalmente dar seguimiento al costo-beneficio de la intervención psicosocial a los 3 niveles, individual, grupal y organizacional, porque a final de cuentas tenemos ese compromiso profesional con las personas, pero también con las organizaciones para que puedan subsistir, para que puedan crecer, para que puedan mejorar y en ese sentido poder asegurar también los empleos de las personas. Esta es la referencia en una primera versión que se le llama postprint, que es la versión del autor, así le llama la revista. Para el año que entra ya saldrá la versión oficial, vamos a decir, pero ya se puede consultar en esta revista que se llama Ciencia Ergo Sum, que es de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias. En lo que viene alguien, alguna pregunta, comentario. Yo solito soy mi moderador, ¿no? Bueno, pues maestra, no sé si ya vaya a venir el cierre, la clausura.
falla técnica que tengo. Muchas gracias, doctor Martínez Mejía, por esta conferencia tan interesante, donde nos lleva de pensar únicamente en la parte de la prevención a una parte de la promoción de la salud, pasando de la visión patogénica a una salutogénica, donde nosotros podemos trabajar muchísimo como psicólogos. Me voy a permitir leer la constancia. La Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología, División de Estudios Profesionales, Coordinación de Psicología Organizacional, otorga la presente constancia al doctor Emanuel Martínez Mejía por su participación como ponente en el 14º coloquio de psicología, perdón, 14º, desde hace rato estoy pensando, lo voy a decir mal y sí lo dije mal, 14º coloquio de Psicología Organizacional, Psicología Organizacional Aplicada, experiencias desde la docencia, investigación y práctica profesional, con la conferencia magistral Espectro de los factores psicosociales en el trabajo, progresión desde los riesgos psicosociales hasta los protectores psicosociales, efectuada el día 28 de octubre del 2022 por Mi Raza Hablará el Espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 28 de octubre del 2022. Muchas gracias, doctor. Gracias, muy buenas tardes. Ahorita estaba pensando y con todas estas aportaciones o lo que están descubriendo, los hallazgos, viene la revisión de la norma. ¿Qué procedimiento se sigue para hacer llegar esos hallazgos y pueda ser modificada? Sí, bueno, hay una convocatoria que tiene que publicar Secretaría del Trabajo, además de los propios mecanismos que señala la ley, ahora ya la Ley de Infraestructura de la Calidad, que es la que sustituyó a la Ley de Metrología y Normalización, para determinar estos mecanismos en donde pues se reúnen los comités que integran representantes de trabajadores, representantes de patrones, de Secretaría del Trabajo y los técnicos, que en este caso pues bueno, los que están alrededor del estudio de los factores de riesgo psicosocial, para hacer esta revisión y con base en el avance de investigación de los hallazgos y de la experiencia que recoja Secretaría del Trabajo de las inspecciones, que ahí hubo un tema porque pues no hubo inspecciones por la pandemia, aunque ahorita ya se retomaron, pues va a haber un cierto avance de información, pero ahí, bueno, al menos ese es el mecanismo legal, ¿no?, que señala la ley. Pero lo importante es que a partir de esta base que ya se tiene, que costó mucho trabajo, me comentaban de Secretaría del Trabajo, que fue muy arduo el trabajo colegiado que se tuvieron a lo largo del planteamiento del proyecto de norma, porque tenían que llegar a acuerdos consensuados, todos los involucrados. Entonces, imagínense a representantes de los patrones, de los trabajadores, queriendo llegar a acuerdos de cómo les iba a afectar una norma obligatoria para atender aspectos de salud psicosocial. Entonces, eso fue un debacle que bueno, por eso se podría entender un poco algunas partes de la norma que las vas leyendo y de repente pues te cambian así como de enfoque de canal de redacción, precisamente por estas discusiones y al final tuvieron que llegar a acuerdos. Al menos lo que yo considero es que los técnicos, los especialistas y la evidencia que se logre publicar hasta ese momento va a ser muy importante, ¿no? Uno de los aspectos es los elementos o la evaluación psicométrica del instrumento, pero hay muchos elementos de cómo se puede intervenir, de cómo se puede prevenir y de cómo se pueden promover los aspectos también favorables y saludables que se tendrían que mejorar.
falta ver si nos toman en cuenta, pero ahí tendría que estar la evidencia. Ya muchos han publicado cosas, está el doctor Arturo Juárez, está la doctora Patlán que estuvo aquí el día de ayer, el doctor Felipe Uribe, la doctora Alejandra García, hay muchos que estamos estudiando esto, que lo estamos dirigiendo hacia las publicaciones para que estén ahí presentes, al menos como evidencia, y que se puedan tomar en cuenta. Que lo tomen en cuenta o no, ya no depende tanto de nosotros, pero al menos hacer nuestra parte desde la investigación, desde la academia, para que esté ahí la información y la evidencia. Eso sumado a los elementos de funcionamiento legal que se tiene para cualquier, ya sea propuesta de norma o revisión de norma. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a iniciar la entrega de los premios para las personas. Primero, pues un reconocimiento, recibimos muchos, no se habían recibido tantos, pero pues hubo que decidir. Entonces el comité revisó y tomó decisiones. Entonces vamos a iniciar con una mención especial que se hace al cuarto lugar por presentar el trabajo Agresiones en el entorno laboral y sus consecuencias. Esta mención especial es para Fabiola de Jesús López Sánchez y para Diana Paola Ramírez Chávez. ¿Se encuentra? ¿No puedo llegar? Okay. Muchas felicidades. Se van a publicar todas estas infografías en la página del Facebook. Ok. Luego, en tercer lugar, con el trabajo ¿Cómo hacer un CV efectivo y no fallar en el intento?, que presentaron Marta María Ruiz Velasco González y Ana Laura Mendoza Campos. Adelante. Su premio, les falta su premio. Muchas gracias. Una infografía muy ingeniosa que hicieron. Para el segundo lugar, con el trabajo Capacitación a Distancia, un área en crecimiento, que se le otorga este segundo lugar a Carlos Miguel Gutiérrez Reyeros. No se encuentra, pero vamos a darle un fuerte aplauso. Y si nos estás siguiendo desde YouTube, ya perdiste tu premio. No, no es cierto. Puedes pasar la coordinación por tu constancia y tu premio, también las compañeras que obtuvieron su mención especial. Y en primer lugar, con el trabajo La Capacitación como Estrategia Organizacional, está Cianya Ofelia Bárcenas Ávila. Muchas felicidades, Cianya. Los dos. A ver, ya ven, vale la pena participar. Bueno, antes de iniciar con la clausura ya formal, voy a leerles unas palabras en el cierre de nuestro coloquio. Durante estos 2 días de trabajo hemos aprendido mucho gracias a la participación de nuestros excelentes ponentes. Desde críticas y propuestas fundamentadas y muy claras a la norma 035, a la formación que proporcionamos en esta licenciatura y también en la que recibimos las personas que nos dedicamos a la docencia, conocimos las nuevas publicaciones que han realizado nuestros colegas en temáticas de salud en el trabajo. Nos interesamos mucho en saber todo lo que hacemos los psicólogos, las psicólogas en las organizaciones, como es incluir la perspectiva de género, formar líderes integrales, colaborar en calidad, los retos a los que nos enfrentamos una vez que egresamos de la licenciatura y también aquellos que tuvimos que sortear
tras el confinamiento por la pandemia. Tuvimos la oportunidad de conocer nuevas temáticas muy interesantes. Nos adentramos en la medicina gráfica, en el cómic de la salud en el trabajo, en la experiencia del usuario en el ambiente laboral y cómo va cambiando la visión del psicólogo que trabaja en las organizaciones desde las perspectivas que nos traen las personas que trabajan directamente en ellas. Fuimos invitados a cambiar nuestra perspectiva para ir del riesgo a los factores protectores psicosociales. Nos informamos sobre el programa de formación en la práctica que ofrece la Coordinación de Psicología Organizacional para les y los estudiantes de nuestra facultad. Con 9 conferencias, 2 magistrales, 5 mesas de trabajo y la presentación de un libro, nos acercamos a este cierre de nuestro evento con las palabras de nuestra directora, la doctora María Elena Medina Mora y Casa. Muchas gracias y muchas felicidades. Es un gran honor y gusto estar aquí con ustedes. Una gran tristeza no poder haber estado todo el tiempo con este maravilloso programa que organizaron y que pues, responde a las necesidades actuales y responde a las peticiones y preocupaciones de los estudiantes de todas las áreas de la facultad. Y es este lugar de trabajo, es el lugar de trabajo al que se van a enfrentar cuando salgan y del que tienen dudas, que han adquirido las competencias necesarias y que muchas veces, por los cambios que ha habido en el lugar de trabajo, en los lugares de trabajo que ustedes conocen también, no saben si están teniendo las competencias que necesitan. Y pues ustedes ofrecen este maravilloso programa en el que ven por una parte la calidad, en que ven por una parte qué significa las nuevas opciones, pero también al mismo tiempo cómo lograr un lugar de trabajo de crecimiento, ¿no? Con estas intervenciones psicosociales. Y pues además que también tienen que enseñar a las otras escuelas y facultades y a nuestras áreas dentro de la facultad, pues este desarrollo de las prácticas profesionales, ¿no? Y que es un desarrollo que se aplicó durante la pandemia y durante la ausencia de poderlo hacer físicamente en empresas, de verdad. Yo estaba muy impresionada, no creía que se podría hacer, pero pues vi con muchísimo gusto cómo se había hecho, cómo se había planeado y el éxito que había tenido. Y bueno, muchas felicidades ahora por la forma presencial que también pues nos da muchas posibilidades. Pues con el llamado de que a lo mejor valdría la pena que pudieran compartir con los estudiantes de otras áreas esto de qué significa el lugar donde van a ir a trabajar y cuáles son las competencias que necesitan, en fin, cómo podemos ayudarlos en estos elementos que a veces, pues entiendo perfecto, ¿no? Ante la situación económica, la falta de trabajo, la disminución de las oportunidades y al mismo tiempo muchos dicen, no sé si tengo las competencias y mucho tiene que ver con la falta de prácticas, ¿no? Que esa es otra cosa que también aquí se hizo muy bien. Estas prácticas, ¿no? Que fueron más allá de lo que generaba, de lo que el plan de estudios pedía, para poder apoyar lo que necesitaban para salir, ¿no? Entonces, bueno, felicidades a todos. Los sábados veo las presentaciones que no puedo ir, que son casi todas. Entonces estaré muy atenta a poder ver lo que propusieron ahora, que no lo conozco, pero me lo imagino por el trabajo que han tenido en el pasado y por los temas que abordaron. Así que muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Y ahora sí, formalmente, el día 28 de octubre, siendo las 3 de la tarde, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Psicología, la División de Estudios Profesionales, la Coordinación de Psicología Organizacional, agradece su asistencia y participación en el 14º Coloquio de Psicología Organizacional, titulado Psicología Organizacional Aplicada, Experiencias desde la Docencia, Investigación y Práctica Profesional. Los esperamos el próximo año diciéndoles, México, Pumas, Universidad, Goya, Goya, cachún, cachún, Goya, Universidad.
Muchísimas gracias al staff. Gracias por estar aquí. Este coloquio es para ustedes y por ustedes.